Hermanas, buenas noches. Es una bendición, un gozo el poderles saludar en esta noche. Siempre compartir la palabra de Dios es un gozo y es una bendición el escuchar cómo Dios nos habla, su misericordia, su amor, su bondad y sobre todo en estos tiempos. Pero quiero felicitarlas por tomar este tiempo para pasar a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero decirles también que sé que muchas de ustedes han dejado muchas cosas para poder estar en esta noche juntas, unidas en la presencia de nuestro amado Dios. Yo les invito que inclinen su cabeza. Vamos a hacer una oración primeramente para pedirle a Dios que sea Él el que nos hable en esta noche. Que su Espíritu Santo ministre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos no tan solo ser oidoras, sino hacedoras de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti para agradecerte primeramente por la bendición y la oportunidad que nos da, Señor, en esta noche de estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias porque yo sé que tú tienes planes y propósitos para esta noche. Sé que tienes grandes bendiciones, Señor, para cada una de nosotras. Pero ahora, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que tú tomes control a través de tu Espíritu Santo, que tomes control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y que podamos enfocarnos a la palabra que tú tienes para nosotras en esta noche. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé el fruto, Señor, por el cual tú la has enviado. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Josué, en su capítulo 3, y vamos a leer el verso 15. Cuando usted tenga su porción de las sagradas escrituras, puede glorificar a nuestro Dios con un amén, aleluya, y así vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Están listas? Josué 3:15. Amén. Bueno, pues vamos a darle lectura, amadas hermanas, y les invito a que se pongan de pie. La bendita palabra de nuestro Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Este hermoso versículo de la palabra de nuestro Dios, hace unos días atrás, el Señor nos lo estuvo dando a través de nuestra hermana Lupita y al meditarlo, al leerlo, el Señor trajo a mi vida por lo cual el Señor lo estaba mandando. Días después, nuestra pastora, la hermana Alba, el Señor la llevó a que se hiciera esta velada. Esta palabra ya estaba en el corazón de Dios. Él inquietó el corazón de nuestra hermana Lupita para que lo subiera. Y es con un propósito, amadas hermanas. Dios tiene el control de todas las cosas y Él ha estado hablando a nuestra vida desde hace días atrás. Si ustedes se han dado cuenta, yo sé que algunas de ustedes son muy observadoras, ponen atención a los detalles y el Señor hoy se cumplen 40 noches en las que hemos estado orando todas las noches de 10 a 11 de la noche. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios el número 40 representa cambios y lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo dice que fue llevado al desierto y estuvo ahí por 40 días y 40 noches. Vemos también cuando Moisés subía a la presencia de Dios en el monte Sinaí, dice que por 40 días y 40 noches estaba orando. Y no es la excepción en esta noche, amadas hermanas. Precisamente 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. Pues quiero decirles que hoy se cumplen 40 noches.
que hemos estado orando. Y Dios nos ha hablado en cada momento. Si hemos puesto atención, Dios nos ha hablado y nos ha dado instrucciones precisas de lo que Él quiere en este tiempo. Y si el número 40 representa cambio, amadas hermanas, pues quiero decirles que hoy es el tiempo de la transición. Hoy viene el tiempo de cambio para cada una de nosotras. Y es precisamente a través de la palabra de Dios que nosotros podemos entenderlo. Y está aquí en este versículo, porque quiero decirles que el versículo 15 no termina ahí, hay una coma y continúa y dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Está completo aquí el versículo, amadas hermanas. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su hermosa palabra? Que nosotros debemos de estar dispuestas a avanzar, a seguir adelante, no a quedarnos en la situación en la cual nos encontramos en este tiempo. Porque aquí nosotros vemos en la palabra de Dios, yo sé que muchas de ustedes conocen esta palabra acerca del pueblo de Israel cuando llegó el tiempo de la promesa. Dios les había prometido 40 años atrás que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán. Y estaban a unas cuantas horas de poseer esta tierra, de tomarla. Pero no nada más era poseerla y tomarla así. Dios se las había prometido, se las había dado ya, pero ellos tenían que conquistarla. Y es aquí donde entra el consejo de la palabra de Dios. Saben, en este tiempo que nosotros estamos pasando, quizás muchas estamos pensando solamente en el problema, en la situación. Ciertamente que la economía se ve afectada, tal vez estemos en escasez, tal vez quede poco en nuestra cocina, nuestra alacena, nuestro refrigerador. No lo sé, hermana, qué estés pasando tú. Y quizás te estás enfocando únicamente en el problema, pero no te has dado cuenta de lo que el Señor tiene más allá para cada una de nosotras. Y es a través de la palabra que el Señor nos quiere llevar a esta reflexión. Y aquí encontramos en el libro de Josué cómo es que se cumple la promesa de Dios. Ellos habían estado por 40 años en el desierto. Quiero decirte que ellos estaban tristes, desanimados, estaban en aflicción porque su líder Moisés, quien los había acompañado por esos 40 años, se había muerto. Estaban en un lugar llamado Sitim, que significa última parada. Ahí estaban tristes. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, amada hermana, y Él había levantado ya a Josué, al sucesor de Moisés, para que dirigiera al pueblo y los introdujera a la tierra prometida. Estaban en ese lugar, como te dije, Sitim, que significa última parada. Estaban ahí, pero Dios levanta a Josué y le dice que prepare al pueblo, que lo encamine, porque es tiempo de tomar esa tierra que fluía leche y miel. Antes de eso, Josué había seguido las instrucciones que Dios le había dado. Así como estuvo con Moisés, Dios le prometió estar con Josué. Él lo había creído, lo tomó, lo creyó y lo llevó a cabo. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 1, en su versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque si lo haces, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí Josué siguió las instrucciones precisas de lo que Dios le estaba dando, de lo que ya él había prometido para ese pueblo. Así que con seguridad Josué se levanta, anima al pueblo y le dice que se encaminen y que se pongan frente al Jordán, porque era tiempo de tomar la tierra, era tiempo de pasar al lado de la bendición.
El pueblo obedece, Josué da instrucciones precisas y dice la palabra de Dios que llegan frente al Jordán y se quedan parados ahí 3 días, no esperando a ver lo que iban a hacer, no esperando a que Josué tuviera una respuesta de Dios. No, él ya sabía la respuesta de Dios. Él ya tenía bien claro lo que Dios le había instruido. ¿Y sabes cuándo fue? En el tiempo que él meditó de día y de noche. La ley ya estaba, amadas hermanas. El Pentateuco ya estaba escrito. Lo había escrito Moisés. Por eso Josué ya tenía la ley. Y quiero decirte, amada hermana, que usted y yo conocemos 10 mandamientos, pero son 613 leyes que están escritas ahí. Y Josué las había meditado de día y de noche. Él había seguido las instrucciones de Dios. Por eso es que él estaba seguro, porque Dios ya se lo había revelado. Solamente que tenía que esperar el momento preciso para poderlo hacer. 3 días estuvieron frente al Jordán. Quiero decirte, amada hermana, que el río Jordán en sus tiempos normales, cuando no son tiempos de lluvia, aproximadamente tiene una anchura de 9 a 12 metros. Y tiene una profundidad de 1.5 metros, 1,5 metros aproximadamente de profundidad, de 9 a 12 metros de anchura. Eso es lo normal del río Jordán en tiempos de sequía, que no son de lluvia. Pero en ese preciso momento, cuando ellos iban a cruzar el río Jordán, quiero decirte que fue en el tiempo de la lluvia, es cuando se desbordaba por completo y estaban frente a un problema muy grande. ¿Sabes por qué? Porque ahora este río Jordán pasó a medir de 9 a 12 metros, ahora de anchura. En ese preciso momento tenía 3 kilómetros de anchura, 3,000 metros, amada hermana, y su profundidad eran 12 metros. Quizás el pueblo de Israel pensó, ¿cómo vamos a pasar este río si está desbordado, está tan ancho y tan profundo? No es posible. Aproximadamente 2 millones de personas son las que habían quedado desde que empezó el éxodo, la salida, porque todos aquellos que habían desconfiado de la promesa de Dios se habían muerto en el desierto. Eran 2 millones los que iban a atravesar el río Jordán para tomar la tierra prometida, pero estaban frente a un gran problema, una situación difícil, porque también había niños, había mujeres, había recién nacidos en esa multitud, amados hermanos. Pero Josué estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Así que da instrucciones precisas y les dice que primero iba a pasar el arca del pacto. Los sacerdotes iban a pasar. Él tenía la fe, la confianza y la seguridad de lo que Dios ya le había prometido. Pero es aquí donde Dios nos habla a cada una de nosotras, amadas hermanas, porque le dice Josué al pueblo en el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La instrucción era de que el pueblo se tenía que santificar antes de pasar a la tierra prometida. Tenían que santificarse. Y no nada más los sacerdotes, sino todo el pueblo, dice la palabra de Dios. Así que cuando el arca del pacto fue puesta en los hombros de los sacerdotes, ellos ya se habían santificado, estaban preparados y solamente tenían que seguir la instrucción de Josué para que pudieran seguir avanzando al plan y al propósito de Dios. Los sacerdotes obedecieron y en el mismo momento que los sacerdotes pusieron la planta de sus pies en el Jordán, es ahí cuando el Señor obra el milagro, porque así como estuvo con Moisés, le prometió a Josué que iba a estar con él. Él había leído ese libro de la ley y en ese momento cuando él estaba leyendo, cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo, en ese momento el Señor hizo el milagro porque dividió las aguas del río Jordán.
Mira lo impresionante que es y lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que no podían estar cerca del arca del pacto el pueblo. Tenía que tener una distancia aproximadamente de 1 kilómetro. De 964 metros no se podían acercar. Y más o menos la anchura que tenían que estar ellos aparte del arca del pacto, para pasar 2 millones de personas, es aproximadamente una longitud de 3,000 metros, lo cual se abrió y se dividió el río Jordán. A 1,000 metros de donde se paró el arca del pacto, los sacerdotes, ahí 1,000 metros hacia arriba, fue donde el Señor separó las aguas, las paró y no permitió que siguieran avanzando. Dice que se hizo una pared y ahí se quedó el agua. Del lado de abajo dice que el agua escurrió y se fue hacia el Mar Muerto. Completamente 3 kilómetros quedaron divididas el agua. Y dice la palabra de Dios que secó el río. Pasaron en seco totalmente, ni siquiera hubo humedad, ni siquiera hubo lodo, amadas hermanas. Totalmente el río Jordán quedó en seco. Pero Dios había dado instrucciones y le dijo: santificaos, que tenían que santificarse, purificarse antes de que atravesaran ese río Jordán. Quiero decirte, amada hermana, también que Dios le dijo a Josué que debían de ser obedientes. Y el ejemplo lo dio él. Cuando él meditaba en la palabra de Dios. Cuando él iba, escudriñaba y pasaba tiempo con Dios. Obediencia nos pide nuestro amado Señor. Pero también hay algo más. Fidelidad. Es lo que Dios pide. Y nos dice aquí en el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Podemos ver la fidelidad de Dios hacia su pueblo amado, pero también podemos ver la obediencia, la santidad y la fidelidad del pueblo. Él siguió las instrucciones al pie de la letra, amadas hermanas. Y si tú has puesto atención en estos días, como yo te decía, nosotras llevamos 40 noches orando en la presencia de Dios. Y sabes, Él nos ha hablado desde hace 40 noches, nos ha preparado, nos ha instruido cada noche para llegar a esta hora, a esta noche que es crucial para cada una de nosotras, porque viene el tiempo de la transición, viene el tiempo de cambio, amada hermana. Quizás has estado pasando por situaciones difíciles, has estado en un desierto, te has sentido sola, triste, desamparada, dejada, acongojada, te has sentido mal durante este tiempo. Pero hoy es el día de cambio, hoy es el día de transición, hoy es el día de dejar la tierra de Sittim, hoy es la última parada, hoy tienes que ver más allá, no puedes seguir en el desierto, amada hermana. Ciertamente se han presentado cambios, ciertamente se han presentado circunstancias difíciles, quizás estás ahí frente al río Jordán en este momento, en esa situación difícil que no sabes cómo la vas a atravesar, pero es ahí donde Dios nos ha metido, es ahí donde Dios nos ha puesto frente a frente al problema, pero Él tiene un propósito, Él tiene un porqué nos ha metido en este tiempo. Desde hace 40 días hemos estado en nuestras casas metidas y el Señor aquí nos tiene. Y sabes, es con un propósito. Primeramente, amada hermana, Dios ha pedido santidad para su pueblo, ha pedido santidad para cada una de nosotras. Él nos ha preparado, Él dio el mensaje a través de su sierva, la pastora, porque Él dijo que le daba el mensaje de su corazón a nuestro corazón.
y que él lo que pedía era santidad. Cuando nos predicó la pastora de las vírgenes prudentes, ¿qué pide Dios? Santidad. Dice que él viene por una iglesia, por un pueblo sin mancha y sin arruga. Y en esta noche Dios está hablando a tu vida. Dios habló a mi vida antes que a ti, amada hermana. Y santidad está pidiendo el Señor. ¿Qué situación pasamos usted y yo? Cada quien lo sabemos, Dios lo sabe. Quizás por un momento nos hemos descuidado, pero hoy es el día, hoy es la noche de que debemos ponernos a cuentas con nuestro Dios y tomar en conciencia y vivir en santidad. Amada hermana, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Él pide obediencia para nosotras. Obediencia pide Él de cada una de nosotras hacia Él. ¿En qué pide obediencia, amadas hermanas? En ser fieles a nuestro Dios, en orar, en leer, en meditar en la palabra. Quizás usted y yo, donde nadie nos ve, hermanas, porque hoy es cuando demostramos quiénes somos verdaderamente, qué hijas de Dios somos, qué calidad de hijas de Dios somos. Porque sabe, donde nadie nos ve, no nos ve el pastor, no nos ve la pastora, no nos ven los hermanos. Pero los ojos de Dios están puestos en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Y es ahí cuando reflejamos la santidad, la obediencia y la fidelidad a nuestro Dios. No se te olvide que también hay otros ojitos que nos están viendo. Son nuestros hijos y es nuestro esposo. ¿Qué estamos reflejando en nuestra casa? Por eso Dios nos metió a nuestras casas, para que nosotros nos demos cuenta qué calidad de hijas somos delante de Dios, donde nadie nos ve, donde no tenemos que fingir y solamente cubrir apariencias. No, amadas hermanas, es ahí donde nosotros en la intimidad con Dios somos transparentes y en nuestra casa. Pero ¿por qué Dios nos metió? Porque es esa tierra la que tenemos que conquistar, es esa tierra la que nosotros tenemos que tomar, amadas hermanas. ¿En qué? En nuestros hijos, en nuestro esposo. Aquello que por tiempo hemos venido orando, pidiendo, clamando al Señor, que nuestros hijos se conviertan a Dios, que se vuelvan a sus brazos, o nuestro esposo, amadas hermanas. Este es el tiempo perfecto para que el Señor obre esos cambios, pero solamente a través de la obediencia, a través de la santidad, a través de la fidelidad hacia nuestro Dios, es como el Señor va a obrar, amadas hermanas. ¿Por qué? Porque el ejemplo nos los ha dado Dios. ¿Por qué el Señor mandó este versículo en particular de Josué 3? Porque dice que cuando los sacerdotes pusieron la planta de sus pies en el río, en santidad, en obediencia y en fidelidad, dice que el demás pueblo pudo pasar y estuvieron del otro lado. Es ahí donde pudieron conquistar ese río Jordán. Es cuando pasaron a la tierra prometida. Y hoy en esta noche el Señor te dice que estás a unas horas del milagro. Estamos usted y yo a unas horas del milagro, de lo que hemos venido pidiendo por tiempo. Quizás no han sido solamente 40 noches, amadas hermanas. Quizás han sido meses, años que tú has venido orando, pidiendo por esa situación. Pero se ha llegado el tiempo del cumplimiento, porque esta es la noche que Dios preparó. Y no es porque lo diga yo, no es porque se me ocurrió a mí, no, amadas hermanas, es porque está escrito en la palabra de Dios, es porque el Señor aquí tiene escrita su palabra. Dice que el pueblo estuvo vagando por el desierto por 40 años. Pero este era el tiempo en el cual ellos estaban a unas horas de poseer esa tierra prometida que fluía leche y miel. Ahí es donde se termina, ahí es donde el Señor cumple su palabra, cuando pasan del otro lado
a poseer esa tierra. Dios ha dado promesas para ti, para mí, amada hermana. Él nos ha dicho que está con nosotros, que Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, siempre está a nuestro lado, pero solamente que nosotros tenemos que obedecerle, amadas hermanas. No nos tenemos que quedar de este lado en el desierto, tenemos que pasar del otro lado. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución, enfócate en lo que está más allá, lo que no pueden ver tus ojos, pero que está escrito en la palabra, que Él es fiel y que Él cumple su promesa, y que del otro lado está una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente que usted y yo tenemos que conquistarla, y es en esta noche precisamente, en estas horas que vamos a pasar en la presencia de nuestro amado Dios, porque Él va a ir hablando, va a ir acomodando, nos va a ir instruyendo en su palabra, amadas hermanas, de lo que Él tiene para cada una de nosotras. Pero nos dice aquí en su hermosa palabra que nosotras debemos de vivir en santidad, debemos obedecer su palabra y debemos ser fieles a su palabra, amadas hermanas. El Señor nos ha estado hablando una y otra vez. Quiero decirte que el Señor nos ha instruido, nos ha dicho a través de la hermana que vivamos en santidad. Nos habló y nos dijo que el rebaño lo apartó para guardarlo de todo lo que en este momento está pasando, pero era para que nosotros viéramos la situación que estaba, el problema. Pero hoy viene la respuesta, hoy viene la solución a esto que el Señor nos estaba preparando. Pero también el día de anoche Él dio instrucciones. No sé cuántas de nosotras hicimos caso a la palabra que Dios mandó, y dijo que nosotras teníamos que ungir nuestras puertas. Desde la entrada, por todo donde nosotros pasáramos, teníamos que ungirlas, amadas hermanas. Y si tú fuiste obediente, has hecho bien y te felicito. ¿Sabes por qué? Porque has guardado a tu familia, has guardado tu casa, y la presencia de Dios está sobre tu casa, está sobre tu vida y está sobre tus hijos, amada hermana. Pero si no, en esta noche pon atención aún a lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. El Señor es fiel, Él nos ama porque dice que con amor eterno nos ha amado, pero también Él nos instruye, Él nos guía, pero también hay un momento de reflexión. ¿Cómo estamos caminando, amadas hermanas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Obedeciendo a nuestro Dios? ¿O quizás has pensado que son días de relajarnos? Nadie nos ve. ¿A quién le estoy dando cuentas? Pero sabes, nuestro Dios que está en los cielos dice que su mirada está puesta en nosotros. De Él nadie se puede esconder, amada hermana. Y en esta noche quiero pedirte con todo mi corazón que tú enfoques tu mirada a lo que Dios tiene para cada una de nosotras, porque Él nos ha dado la victoria. Él ha vencido y en Él tenemos esta hermosa promesa. Tenemos abundancia, tenemos paz, tenemos prosperidad y tenemos gracia de parte de Dios, siempre y cuando nosotros no desviemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces el Señor hará secar el río de lo imposible, amada hermana. El Señor está esperando que demos ese paso de fe, que avancemos, que no nos detengamos, y verás el milagro que te espera del otro lado. A unas horas del milagro estamos, y no lo digo yo, lo dice el Señor. A unas horas del milagro estás, amada hija. Pero pido de ti santidad, pido de ti obediencia, pido de ti fidelidad. No te apartes de mis caminos, y entonces tú verás cumplida mi promesa. Eso por lo cual tú has pedido, eso por lo cual tú has orado durante todo este tiempo, está frente a ti. Avanza, tómalo, porque es tuyo. Conquístalo, porque es tuyo. Pero siempre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Inclina tu cabeza,
Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, en esta preciosa hora, Señor, gracias te doy con todo mi corazón, Padre, porque tú has hablado a nuestra vida, Señor, porque tú nos has dado instrucciones precisas, Señor, de lo que tú quieres y pides de cada una de nosotras, Padre, a través de tu hermosa palabra, Señor. Tú dijiste, Padre, que a cada una de nosotras nos has equipado, nos has dado dones y talentos, Señor, solamente que teníamos, Señor, que ponerlos en obra, en práctica, y que todas las demás íbamos a ser bendecidas. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanas que han sido obedientes, Señor, porque tú les has inquietado a subir un texto, a subir una porción de tu palabra, Señor, a subir una alabanza, Padre Celestial, a compartir algo, porque tú les has inquietado a través de tu Espíritu Santo, Señor. No es que a ellas se les ocurra, no es que a ellas solamente porque sí, porque tú eres el que nos estás guiando, Padre Celestial, y en esta noche nos has hablado a través de tu palabra, Señor, donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, Señor, es aquí en tu palabra, Señor, y hoy a través de ella tú nos has hablado, Señor, como este pueblo por 40 años estuvo vagando en el desierto, Señor, pero había llegado el tiempo de la conquista, había llegado el tiempo de pasar del otro lado a la tierra, Señor, que fluía leche y miel, pero solamente tenían que avanzar en fe, Señor. Tenían que dar ese paso confiando en que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Así en esta noche nos hablas y nos dices, es el tiempo de pasar, es el tiempo de ver más allá. No te quedes más en el problema, no te quedes más en la tristeza, en el dolor, en la angustia. Tú estás clamando a mí y me dices, Dios, haz algo, por favor. Ya no puedo más con esta situación, pero yo te digo en esta noche, avanza, 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 sigue adelante, no te detengas. Es que tienes que dar ese paso de fe, es que tienes que ir y tomar esa tierra que yo te he dicho, tienes que tomar esa bendición. Yo te las he entregado, he puesto a tu familia ahí, pero solamente que tienes que seguir. Pero sí te pido algo, y te lo he dicho, santidad, porque tú eres el reflejo, porque en ti están puestos los ojos de esas personitas a las cuales tú estás pidiendo que vuelvan a mí. Pues refleja mi gloria, refleja santidad, refleja obediencia, refleja fidelidad, que eso es lo que trata esta palabra. Señor, en esta noche sé que nos estás instruyendo a que sigamos, Señor, tus pasos, bendito Señor Jesucristo. Tú has dejado el camino marcado, Señor. Solamente que nosotros tenemos, Señor, que avanzar. Y en esta noche, amado Espíritu Santo, ministra el corazón de mis hermanas, su mente, Señor, y diles, Padre Celestial amado, que tú estás con ellas, que no las has abandonado, que no las has dejado, que tú caminas con ellas día con día. Pero es el tiempo de avanzar, es el tiempo de caminar, es el tiempo de dar pasos de fe, pero es el tiempo de obedecer, Señor. Gracias, gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, y sé que irás acomodando las cosas en el transcurso de estas horas que nos faltan, Señor, de esta noche, donde iremos conquistando nuestra bendición, Señor, la cual tú tienes para cada una de nosotras, amado Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amadas hermanas, que el Señor les bendiga y sigamos alertas, despiertas. No se duerman, amadas hermanas. Si en un momento ustedes tienen sueño, levántense, échense agua en la cara, hagan algo, pero no se duerman. Conquisten esta noche, conquisten el sueño también, y la victoria está asegurada para nosotras. La bendición y para nuestra familia está asegurada. Dios les bendiga.